En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que por tu palabra realizaste de manera admirable la reconciliación del género humano, te rogamos que el pueblo cristiano se disponga con prontitud, con entrega generosa y con alegre fe para las próximas solemnidades. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, hermanos, escuchemos. El libro de las Crónicas nos explica cómo la desobediencia y el pecado llevaron al pueblo de Israel al destierro de Babilonia durante 70 años. También nos muestra cómo Dios sintió compasión por su pueblo e inspiró a Ciro, rey de los persas, para que firmara un edicto en el cual concedía a Israel permiso y la libertad para volver a Jerusalén y reconstruir el templo. Escuchemos. Primera lectura. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y marcharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de su mensajero, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se morfaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio.
Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que se dijo por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado su sábado perdido, descansará de la desolación hasta que se cumpla 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, el rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabras y por escrito en todo su reino lo siguiente: así hablará Ciro, rey de Persia. El Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos. Decían los opresores: algún cantar de Sión, alegres, cántennos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. En esta lectura vemos cómo San Pablo nos recuerda a Dios rico en misericordia, que nos ha dado a su único Hijo para perdonar nuestros pecados, y que con Cristo también resucitaremos y viviremos con Él. Y nos dice que este no es un mérito que nos hayamos ganado por nuestro propio esfuerzo, sino que es una gracia gratis, un don que Dios nos da, la salvación. Y nosotros nos tenemos que esforzar por hacer el bien y practicar las buenas obras, para que cada día tratemos de ser más semejantes a Él. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos.
Palabra de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. La primera lectura de esta mañana del libro de las Crónicas. Hemos escuchado cómo el pueblo de Dios abandona al Señor gradualmente, poco a poco, y hemos visto también las consecuencias que sufre por esto. Esta historia es también nuestra historia. Lo mismo sucedió en mayoría de nosotros, o tal vez en todos nosotros, o está sucediendo todavía. Ese abandono de Dios comenzó allá por menospreciar los mensajeros de Dios. Dios enviaba a los mensajeros, pero no los tomaban en serio, los menospreciaban. Esos mensajeros que Dios envía es la palabra de Dios, que Dios envía frecuentemente, que llega y que encuentra una indiferencia, un menosprecio. Hacían mofa de los profetas, Profeta es la Santa Iglesia, y se hace mofa, que la Iglesia enseña cosas antiguas, que el mundo del hoy es mundo moderno, que no se comprenda ese hombre moderno, que la Biblia escrita hace miles de años, su palabra es tan anticuada. En fin, siempre se encuentra algo para justificar el menosprecio, la indiferencia. Después, el siguiente efecto ya de este abandono
era que derribaron las murallas del Jerusalén, de la ciudad santa. Las murallas es la ley de Dios, son los mandamientos de Dios que están derribados uno por uno y en su totalidad. Por fin pegaron fuego al templo. El templo de Dios, la presencia de Dios queda reducida a las cenizas. Ese templo que es la conciencia, que es la vida interior, espiritual, ese jardín, ese viñedo que plantó el Señor, que sembró el Señor, queda reducido a las cenizas. Y entonces el pueblo es llevado a Babilonia. Y allá, Babilonia es imagen de la mundanidad, en el sentido más negativo posible. El mundo en sentido negativo, la mundanidad, es Babilonia. Ese pueblo que era pueblo de Dios está llevado a Babilonia y allá como esclavos sirven al imperio de Babilonia. Le entregan todo su esfuerzo, todos sus talentos, todas sus entradas económicas, todo está en servicio de Babilonia. Todo está en servicio de la mundanidad. En consecuencia, no hubo más la salvación para ellos, decía la Escritura. Pero nos damos cuenta que esa historia es bien conocida por nosotros, ¿verdad? Bien conocida. Pero en la misma lectura de las crónicas, en la misma historia, aparece un rey Ciro de Persia, un rey un poco misterioso, porque él dice que le han dado la autoridad sobre todas las naciones del mundo. Y ese rey Ciro anima al pueblo para que regrese a Jerusalén, para que reconstruya la ciudad y ante todo el templo de Dios. Y él mismo quiere ayudar en esa reconstrucción. Pues la historia de la Escritura termina felizmente. Ese rey Ciro es una sombra muy lejana de nuestro Salvador, de Jesús, que hoy nos anima a volver para que regresemos de Babilonia, de la mundanidad. Que aunque todo ha sido destruido, todo ha sido reducido a las cenizas en la vida espiritual, Él nos ayudará a reconstruir todo, a devolvernos el esplendor de esa ciudad santa, de la vida verdadera. Pero ¿cómo volver? ¿Cómo volver? ¿Qué obras hay que hacer? ¿Cuántos ayunos? ¿Cuántas limosnas? ¿Qué obras extraordinarias de caridad para poder regresar y para poder reconstruir? Tal vez estas son nuestras preguntas y nuestras preocupaciones. Y resulta, hermanos, que es mucho más fácil. Resulta que no se necesita ni ayunos, ni limosnas, ni obras de caridad, no se necesita ningún esfuerzo fuera de uno, acercarse a Jesús, nuestro Señor. Solamente eso, acercarse al Señor. Él es el camino y Él es la puerta. Y por esa puerta la entrada es gratis, no hay tiquetes, no hay que pagar con nada. La entrada por la puerta que es Cristo, la puerta de salvación, la puerta de rescate, la puerta por la cual podemos recuperar todo lo perdido, entrada es gratis, sin ningún mérito. Y lo confirma
la escritura de esta mañana en la segunda lectura de San Pablo a los Efesios, diciendo así: por pura generosidad suya hemos sido salvados. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. No se debe a ustedes. Por pura gracia, es un regalo, es un don, es un don. El Señor quiere devolver el templo, las murallas, el viñedo, devolver la salvación, pues, gratuitamente. Lo único necesario es acercarse a Él, nada más. Él mismo, en el Santo Evangelio de hoy, fortalece esta noticia tan feliz cuando recuerda a Moisés y la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Recordemos esta historia conocida, pero recordémosla. El pueblo de Dios, pues, murmura, no es contento, es amargado, quiere regresar a Egipto, tiene ganas de comer la comida del Egipto. Entonces Dios hizo que se multiplicaran las serpientes escondidas en las arenas del desierto. Y estas serpientes eran venenosas. Y cuando mordían los pies del pueblo, morían por cientos y por miles. Entonces se levantó un pánico, reinó un pánico entre el pueblo, y Moisés pide el auxilio a Dios. Y el Señor le ordena a Moisés a elaborar una serpiente de bronce y ponerla en un palo allá en el desierto. Y dice el Señor así: el que mire la serpiente quedará a salvo. Quedará a salvo. Mirar y quedará a salvo. Entonces el pueblo corría hacia esa serpiente. Algunos ya no tenían fuerzas, algunos ya arrastrando sus cuerpos en la agonía del veneno, para lograr llegar a ese palo, a esa serpiente, levantar la cabeza y mirar. Y al mirar la serpiente, el veneno perdía la fuerza y regresaba la vida, regresaba la felicidad, la alegría. Así era el auxilio de Dios, así de fácil. No se necesitaba ni siquiera de tomar una pastilla, ni siquiera esto. Así, ver la serpiente y listo. Eso lo hizo el Señor para anunciar la salvación, para decir que así es la salvación, así es la salvación. Acercarse a Él y es todo. Acercarse a ese palo de la cruz. Aquí literalmente está hecho de cobre, el que está en ese palo de la cruz, como la serpiente en el desierto, hecho de cobre. Acercarse a Él. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, no para condenar al mundo, sino para que todo el que crea en Él se salve. Todo el que crea en Él, todo el que lo mire con confianza, que se salve. Para eso vino. Y ese es el amor de Dios. Abraham tenía muchos sirvientes, muchos siervos, y pudo ofrecer a Dios a uno de los sirvientes. Pero ofreció a su hijo Isaac, a su único hijo. Porque ofreciendo a un sirviente, ¿qué manifestaría? ¿Qué amor manifestaría él a Dios? Tal vez un amor sí, pero no un amor total, no un amor máximo, a lo máximo. Entonces ofreció a su hijo Isaac, único hijo.
Y Dios también tiene muchos sirvientes. Dios tiene arcángeles, serafines, querubines. Dios tiene espíritus celestiales que están a su servicio, gloriosos, gloriosos. Y pudo enviarnos uno de los serafines para que nos rescate, a uno de los querubines, a un arcángel para que nos rescate, ¿verdad? Pero para decirnos que nos ama a lo máximo, nos envía a su único Hijo. Solamente para decirnos que nos ama a lo máximo. Porque enviándonos uno de los servidores también sería un acto de amor, que nos envió uno de los gloriosos servidores espirituales para rescatarnos. Pero no sería a lo máximo, no sería a lo máximo, ¿verdad? Así amó Dios al mundo, así amó Dios al mundo, que le envió a su único Hijo, a lo máximo, ¿verdad? Se encarna y viene para rescatarnos. Entonces, ahora se trata solamente de buscarlo, de llegar cerca a Él, de arrastrarse el cuerpo que está en agonía, la vida que está en agonía, arrastrarla hacia Él. Y allá, viéndolo, recuperar la salvación, ¿verdad? Gratuitamente. No se necesitan méritos, ningunos méritos. No se necesitan ninguna obra, solamente llegar hacia Él. Ahora, hermanos, lo que sucedió en el desierto era una sombra, un anuncio de la salvación. Lo que sucedía allá, sucedía en lo material. Pues las culebras eran animales, materiales, ¿verdad? Y el palo y la culebra era hecha de cobre. Todo era material. Entonces se necesitaba también los ojos materiales para ver la cobre material, y eso era suficiente. Pero lo que nos sucede a nosotros está en otro nivel, en otras esferas. Las serpientes que envenenan nuestras vidas no son materiales, son demonios, son pecados mortales que no amenazan con la muerte corporal, amenazan con la muerte eterna, Pues el peligro que enfrentamos no es igual a aquel del desierto, es peor. Por eso no es suficiente tomar una cruz con crucificado, pararse delante de esta cruz aquí de cobre y verla y recibirla, y recibirás la salvación. No es necesario, no es suficiente. Porque aquí, si las serpientes son espirituales y si lo que amenaza es la vida eterna, se necesita llegar hacia Él que está agonizando en la cruz, vivo y agonizante en la cruz, hacia esa cruz, ese palo del cual chorrea la sangre del Salvador. Necesitamos llegar hasta allá. Y allá sí, si lleguemos allá, solamente verlo y con un grito escondido adentro, Señor, apiádate de mí, recibiremos toda la salvación, solamente con eso. Pero se necesita llegar hacia allá. ¿Y cómo llegar? Pues, hermanos, estamos casi ya subiendo al monte Gólgota, al monte Calvario. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo entregado. Tomen y beban. Esta es mi sangre derramada. En la Eucaristía, en la Santa Misa, la sangre chorrea de la cruz. En la Eucaristía nos acercamos al que es vivo, presente realmente, con cuerpo y sangre, con alma y divinidad,
el Hijo de Dios, agonizando en cada Santa Misa, en cada Eucaristía. Ahí, llegar aquí, llegar y ver con ojos del alma, no ojos materiales, porque lo esconde la cortina del pan, lo esconde, pero verlo con ojos del alma y gritar de adentro: Señor, apiádate de mí, y Él te salva, te entrega la salvación, toda la salvación sin tu mérito. Eso es suficiente. En el sacramento de la confesión, esa sangre del Hijo de Dios chorrea, gotea sobre el pecador que confiesa los pecados, lo purifica, le devuelve la santidad. Esos dos sacramentos, sacramento de confesión, sacramento de Eucaristía, nos hacen presente nuestro Salvador vivo y agonizante en el palo de la cruz. Si llegamos allá, ¿verdad? Ustedes han llegado ya a la Eucaristía. Si llegamos a esos dos sacramentos y si lo contemplamos con ojos del alma, aquí todo tiene que ser en nivel del espíritu, nada a nivel material, no con los ojos materiales, porque repito, lo esconde la cortina del pan y la cortina del cáliz del vino, pero con ojos del alma lo veremos agonizando en la cruz. Y ese grito, ese anhelo: Señor, apiádate de mí. Y ya, solamente esto, hermanos, solamente esto, y Él te devuelve toda la salvación, todo lo que has perdido te lo devuelve. Solamente eso. No necesitas ningún mérito, ningún ayuno, ningunas limosnas, ningunas obras, solamente esto, para volver, para rescatar. Él te reconstruye el templo, las murallas y todo. Ahora bien, hermanos, pero al volver, regresamos donde las serpientes envenenaron la tierra, envenenaron la cultura, envenenaron la vida social, envenenaron la vida política. Todo está envenenado con un veneno mortal, un veneno que amenaza la vida eterna. Y esas serpientes se multiplicaron y están presentes en esa Babilonia, en ese mundo, en esa mundanidad. Y nosotros vivimos allá, vivimos en ese mundo. Pues podemos perder lo que Él nos da, perderlo otra vez. Entonces, ¿qué sentido tiene pedirle esa salvación para perderla rato después? Eso no tiene mucho sentido. Eso no tiene ningún aprecio en ese regalo tan grande de salvación. ¿Qué hacer entonces? Lo que tenemos que hacer, hermanos, es subir sobre esta cruz donde está crucificado Él y crucificarnos junto con Él en esta cruz. Crucificarnos junto con Él. Allá la serpiente no llega, y quedarnos clavados en esta cruz junto con Él. Así lo hizo San Pablo, apóstol Pablo. Él mismo lo declara en la carta a los Gálatas, diciendo: yo estoy por Cristo estoy crucificado para el mundo. Por Cristo estoy crucificado para el mundo crucificado para mí. Crucificarnos junto con Él, eso es lo que necesitamos. Clavarnos en la cruz con 3 clavos. Clavarnos con el clavo del temor de Dios, con el clavo del dominio propio y con el clavo del anhelo de la salvación, el deseo de la salvación. O mejor dicho, tal vez, clavar nuestros pies con el temor de Dios,
clavar nuestras manos con el dominio propio y traspasar nuestro corazón con el anhelo de la salvación. Así, en la cruz, permanentemente. Temor de Dios, dominio propio y anhelo de salvación. Entonces, ese regalo de salvación será nuestro, también permanentemente, porque la serpiente no sube encima de esta cruz. La serpiente no toca al crucificado, no lo toca, no lo envenena. Y eso es ese tiempo de Cuaresma que avanza tan rápido. Ya estamos iniciando la 4ª semana de Cuaresma. Eso es. Cuaresma es regresar de Babilonia, buscar a Él crucificado, agonizante, vivo, permitir para que esa sangre del Salvador chorree sobre mí, ¿verdad? Y por fin yo también subir sobre esta cruz, clavar mis pies con temor de Dios, clavar mis manos con dominio propio y traspasar mi corazón con el deseo, con el anhelo de salvación. Y esta salvación, este regalo, será mío para eternidad. Es la única manera, hermanos, porque si no lo hacemos, si no nos crucificamos de esta forma, la serpiente astuta, buscará forma para volver a mordernos y para volver a introducir el veneno mortal en nuestras mentalidades, en nuestros actos, en nuestras vidas. Aprovechemos estos días que sobran de Cuaresma para rescatar nuestra salvación.